En nuestro primer informe sobre la vida del padre Fernando Mesa Luna, un sacerdote que brilló con luz propia, abarcamos su vida personal, su niñez, juventud y cómo llegó a convertirse en sacerdote a sus 18 años de edad. Hoy les traemos la misión que desempeñó en la Iglesia Católica desde el 29 de junio de 1979 hasta el 21 de marzo del 2015, cuando su luz se apagó a sus 53 años. Durante su misión como sacerdote, Menes se dedicó en cuerpo y alma a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares del país. Con su carisma, lograba tener cientos de seguidores por la forma como daba sus eucaristías y con la franqueza con la que hablaba. Y para conocer la labor que desempeñó el padre Fernando y abarcar su vida celestial, acudimos al padre Adalberto Sierra, vicario general de la diócesis, quien más que su amigo y colega era como su hermano mayor, ese mismo que se preocupaba por la seguridad de Fernando, quien le aconsejaba que llegara temprano y que fuera más prudente a la hora de referirse de los temas sensibles que afectan a la sociedad. Fernando tenía un carisma muy especial que obviamente se reflejaba también en su manera de celebrar la Eucaristía. Fernando es lo que decía una monja hermana del segundo obispo de Sincelejo. Fernando era muy amiguero, era un hombre muy amistoso y que hacía amistades muy fácilmente. Entonces, cuando él celebraba la Eucaristía, lo hacía como considerando amigos a todos los que estaban allí. Su relación era como quien está en una reunión de amigos y tiene la palabra. Ese era su estilo y por eso la gente se sentía cómoda en sus celebraciones. Por otro lado, él tenía un conocimiento muy claro de la situación del país porque sí tenía mucho pensamiento crítico y varios amigos míos me decían que les llamaba la atención la forma como él manejaba la problemática social del país y la relacionaba con el mensaje de la escritura que estaba explicando. Son muchas las anécdotas que el padre Adalberto tiene del sacerdote Fernando. Asegura que Menes siempre le jugaba bromas. Además de servirle a Dios en la tierra, ambos eran coterráneos, pues los dos nacieron en Cincé, por lo que la amistad que tenían era muy estrecha. Bueno, Fernando era ante todo una persona muy alegre y esa capacidad suya de hacer amigos y su alegría era algo que impactaba, además de que físicamente también impactaba. O sea, Fernando no era la persona que supiera cómo acariciar. Fernando se encontraba con uno y le daba una palmada en la espalda con toda la fuerza, que hay pelao. Y uno quedaba sobándose el hombro, porque de alguna forma él era como un poquito brusco. Cuando lo abrazaba a uno tenía que tenerse porque eso parecía que era una anaconda la que lo estaba abrazando a uno, lo apretaba con fuerza, pero era su manera de ser. Él era muy espontáneo y muy sincero en sus relaciones. Cuando lo ordenaron sacerdote, entonces lo mandaron a trabajar conmigo en la parroquia del Socorro. Y los domingos, después de celebrar la misa de 8 de la mañana, no había misa de 10 o de 11 que hay ahora, entonces nos íbamos a almorzar a Cincé. Y era una cosa, siempre era el mismo programa. Yo llegaba con él y como la casa de él quedaba primero que la mía, entonces lo dejaba en la casa de su familia. Yo me iba a mi casa a estar con mi familia. Fernando llegaba, saludaba a su familia y empezaba la gira a visitar a todas sus amistades en el pueblo. Cuando llegaba la hora del almuerzo, Fernando nunca estaba en su casa. Cuando mucho a veces estaba cerca de la mía. Y entonces me avisaba, voy a almorzar a tu casa. Ya mi mamá sabía.
que Fernando iba a ir a almorzar con nosotros, porque mientras hacía toda esa gira por todo el pueblo saludando a todas sus amistades, no alcanzaba a llegar a su casa a la hora del almuerzo. Entonces almorzaba conmigo y después nos íbamos nuevamente para la casa de él. Allá nos despedíamos de su familia y nos regresábamos para acá, para la parroquia. En esa época era muy, muy agradable, porque él, con toda esa espontaneidad que manejaba y todo, a veces se trenzaba en unas discusiones con los laicos de tú a tú ahí en la parroquia. Cuando yo veía que la situación estaba como poniéndose difícil, yo me metía, intervenía, y recuerdo que en una oportunidad estábamos solos, después de ya haber hecho todo el trabajo del día, y me dijo: no creas que yo no me doy cuenta, yo te agradezco cuando estoy en esas peloteras y tú te metes, porque eso salva la situación. Humildad, rebeldía y carisma eran las palabras que definían a Mesa Luna. Sus amigos más cercanos, como el padre Salvador Rivera, asegura que esa forma de ser de Fernando hace que su imagen siga presente en la mente de todos los que lo conocieron, pues este hijo de Dios hizo muchas obras que marcaron su paso por este mundo terrenal. Cuando yo estaba con él aquí en el Cortijo, en el año 2000, que era seminarista, él me vinculó al Cursillo de Cristiandad, al movimiento Cursillo de Cristiandad, que en ese momento estaba muy fuerte aquí en Sincelejo. Él era su asesor, fue su asesor mucho tiempo, y allí un año estuve con él trabajando. Me vinculó y me dijo: te voy a presentar allá para que tú continúes, y yo continúo su legado porque yo soy su asesor en este momento, el obispo me asignó, el anterior, para que continuara en esta tarea de acompañar los cursos de cristiandad aquí en Sincelejo. Bueno, son demasiadas cosas que tengo sobre él muy significativas, siempre en línea, tengo que decirte, siempre en línea vocacional, siempre en línea de llamado, siempre en línea de preguntarme cómo estás, cómo te sientes, siempre en esa línea. Para mí fue alguien muy especial dentro de mi vocación. Aún guarda 2 libros que le obsequió Fernando, y mientras lo recuerda, una lágrima recorre su mejilla, demostrando así el dolor que siente por su partida, y que no se borrará, porque quien conoció a Mene lo llevará siempre en su corazón. Su primer libro que me regaló, mi primer libro que me regaló, fue un libro del padre Cecinho, un brasilero, y era Sintoniza la voz de Dios, ese era el libro. Desde allí comenzó, era un seguidor de Cecinho, el padre, tenía muchos libros sobre él. Él siempre tenía ese interés de tener libros en su biblioteca, y los prestábamos, algunos se los entregábamos, otros no los devolvíamos. Hasta este año miré 2 y todavía los sigo, que son de él, y yo decía: bueno, aquí te tengo en recuerdo, ¿no? O sea, me quedé con ellos, digo lamentablemente. Pero bueno, me están sirviendo bastante esos libros. Y siempre con la esperanza en ese momento de entrar en esa línea de llamado. Él y me regaló otro libro también, que era del cardenal en ese momento, Carlos María Martínez. Es un cardenal que era en el momento papable, ya falleció ya. En esas circunstancias aparece precisamente ese deseo mío de continuar, y el padre Alberto me impulsó más, y con él también al lado fuimos, y yo respondí al llamado. Ahí fue cuando comenzamos a conocernos. La Iglesia Católica en Sucre llora la muerte de este hombre que tenía una luz interior. Su jocosidad y forma de ser cautivaba a todos y dejaba entrever que no todos los sacerdotes son iguales. Aunque no pudieron compartir en Sincelejo, el obispo de la ciudad, Monseñor José Clavijo Méndez, dice que el presbítero era muy entregado a su trabajo y a las obras sociales. Precisamente, días antes de que Fernando fuera asesinado en las afueras de la Casa Cural en el barrio Versalles de Sincelejo, dialogó vía telefónica con el prelado y le contó lo emocionado que estaba por su llegada a la región, pero un disparo en el pecho impidió este encuentro, pues Monseñor llegó a la ciudad cuando la comunidad católica sucreña lloraba su muerte. Fui compañero de estudios de él. Fue con un gozo muy grande el día de mi ordenación episcopal a Valledupar, e incluso hablamos de planes, ¿no? Ya él aquí como sacerdote y yo como obispo, de modo que la falta que hace el padre Fernando es muy grande, muy grande.
ha sido una cosa muy dolorosa, y eso digamos que le puso una nota muy grande de duelo y de tristeza a mis primeros meses de obispo en Sincelejo. No pude venir al entierro, que hubiera sido mi deseo, porque estaba precisamente en esa transición de dejar Valledupar y venir aquí para Sincelejo. Y cuando llegué ya estaba enterrado, pero imagínense cómo estaba Sincelejo. ¿Cómo era el padre Fernando allá en esa época que ustedes estudiaban? Era un gran deportista, un hombre muy inteligente, muy sencillo, muy dinámico, emprendedor, generoso. Bueno, ¿qué cualidades no tenía el padre Fernando? Y uno aquí cuando escucha a la gente que lo conoció, que lo trató, porque afortunadamente él tuvo mucho ascendiente sobre movimientos, sobre parroquias, incluso en el campo del clero. Era un sacerdote muy querido y muy respetado por los demás sacerdotes. Una de las obras que más es admirada por la comunidad y que lamentablemente no pudo concluir fue la construcción del Santuario de la Paz del barrio Versalles de Sincelejo. Bueno, el padre Fernando fue una persona, el padre Fernando llega a nuestra comunidad después del retiro del padre Darío Betancourt y pues tiene una aceptación en la comunidad pues positiva. A partir de allí empieza su labor como tal. El santuario de Versalles pues tiene muchas necesidades aún porque se está construyendo como tal, y él fue una de las personas pioneras que continuó con la labor de esa construcción, y pues a partir de allí la comunidad lo acepta a él como tal, y pues siempre pues se vio en él como esa persona correcta en sus cosas, pues nunca le vimos falla alguna en el tiempo que estuvo acá. Se desempeñó como lo tenía que hacer, un sacerdote pues que lo dio todo, y que en estos momentos pues es recordado con mucha tristeza como tal, porque la persona que estuvimos cerca de él podemos dar fe de que no era una persona que tenía de pronto enemigos ni nada, y que muy lamentable pues lo sucedido con el padre. Aseguran que la forma como el padre Fernando Mesa daba sus eucaristías era única. El templo se llenaba mucho desde cuando él empezó con las misas acá, pues el templo se llenaba, venía gente de otros barrios a la misa, sobre todo del domingo, del jueves, pues eran unas misas agradable, amena, por lo que el padre era una persona muy como jocosa, tenía su lado de hacer sentir bien a las personas dentro cuando estaba haciendo la misa, pues agradable. Además de ofrecer misas y de servirle a Dios, Fernando era educador, ejercía como docente de religión y capellán de la institución educativa Normal Superior de Sincelejo, esa misma que lo recuerda como un hombre entregado y apasionado por su trabajo. Precisamente horas antes de que Mesa Luna fuera asesinado, inició la preparación con los estudiantes de ese colegio que tomarían su primera comunión. Parte de la vida del padre Fernando Mesa estuvo aquí en la Normal. La Normal nos recuerda en cada momento, porque el padre era capellán de la institución, era el que atendía todos los oficios religiosos que en la escuela estaban. Además de eso era profesor de religión, era la persona que orientaba la catequesis para las primeras comuniones junto con las docentes de básica primaria. Era el docente que estaba siempre en la escuela de padres junto con el equipo de bienestar estudiantil. Es decir, una serie de actividades propias de sus funciones, y sobre todo los consejos y el aprovechamiento del tiempo que le decía a los estudiantes. Es decir, era una persona muy consagrada a la escuela normal. Para el obispo de Sincelejo, José Clavijo Méndez, las autoridades en el departamento de Sucre están en deuda con la Iglesia Católica, pues asegura que las investigaciones por este crimen están inconclusas. La última vez que averigüé me dijeron que había un preso exactamente, y había otras personas en investigación, pero hasta ahora no ha habido sentencia, lo cual significa que no han verificado nada, que no se sabe nada. ¿Está en deuda las autoridades con la Iglesia Católica en Sucre?
pues por lo menos que esclarezcan, ¿no? Que si es que logran hacerlo, esclarecer los móviles y pues las personas, pues no tanto para caerles encima, sino como más bien como por justicia, con la diócesis que ha perdido un buen sacerdote y con la familia que ha perdido una persona muy valiosa, los hermanos y todo el conglomerado familiar, pues es lógico que sufran mucho más por los lazos de sangre que había con el padre. La partida de Fernando ha dejado un gran vacío en la región y sus colegas señalan que no se repondrán de este duro golpe. Ya han pasado 19 meses desde el asesinato de Fernando Mesa Luna y el padre Adalberto, su amigo y hermano, continúa ofreciendo las eucaristías que realiza en nombre de Mene para que las autoridades encargadas esclarezcan este hecho que partió en dos la historia de la Iglesia Católica en Sucre. En nuestro tercer y último informe reconstruiremos la noche en la que fue asesinado el padre Fernando Mesa, crimen por el cual actualmente hay 2 personas tras las rejas.